Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Graciela Montes. Ella es escritora, editora y traductora. Nació en Buenos Aires en 1947. Ha publicado libros para niños y jóvenes que circulan por todos los países de habla hispana. Y hasta han traducido sus obras al alemán, al catalán, al coreano, al griego, al hebreo, al italiano, al portugués y al tailandés. Y ha obtenido importantes distinciones. Es autora además de las novelas Umbral y Elizabeth, de los ensayos La frontera indómita y El corral de la infancia. La Fundación El Libro le otorgó en 1999 el premio Pregonero de Honor, una distinción que tiene como objetivo fundamental dar público conocimiento a los difusores de la literatura infantil y juvenil argentina. En 2004, la Fundación Conex distinguió su trayectoria profesional con el diploma al mérito de la categoría Literatura Infantil, galardón que se otorgó a los escritores más destacados en los últimos 10 años. Por la obra El turno del escriba, escrita en coautoría con Emma Wolf, ganó el 8º Premio Alfaguara de Novela 2005. Bueno, de esta manera les damos la bienvenida y los invitamos a seguir este itinerario de lectura de los cuentos de Graciela Montes. Las velas malditas. Cumplir años es algo maravilloso, pero a veces no resulta tan sencillo. El que tenga dudas podrá comprobarlo leyendo. Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena. Cuando lo grande y lo muy chiquito se entrelazan en una aventura, solo leyendo lo averiguarás. Tengo un monstruo en el bolsillo. Tener un monstruo palpitante y mordiente alojado en el bolsillo tal vez pueda asustar a algunos. La familia de la soga. Esta familia quiere estar tan, pero tan unida que sus miembros están atados por una soga, los unos a los otros. Clarita se volvió invisible. Un día cualquiera, Clarita se volvió invisible. Nadie la veía, ni su mamá, ni el gato, ni siquiera su hermano. Había una vez una casa. En el jardín de esta casa enorme, en la que había muchos animales, vive un gigante malhumorado que los persigue. Doña Clementina, queridita la achicadora. El vecindario todo está alborotado, porque cada vez que Doña Clementina abre la boca, aquel a quien se dirige se vuelve más chiquito. Como si fuera poco, Macedonio tiene una casa tejida. Don Ramón habla con un pez que salió de la canilla y los cabellos de Julia no dejan de crecer. Cuentos donde ocurren cosas tan fantásticas que no se pueden creer. Pero entonces, ¿qué son los cuentos fantásticos? ¿Son los cuentos de Graciela Montes cuentos fantásticos? Sí, así es. El cuento fantástico es la narración de la realidad que mezcla elementos reales e irreales, extraños e inexplicables, con la intención de crear incertidumbre en el lector mediante la intercalación entre una explicación natural y una sobrenatural. En realidad, el cuento fantástico narra acciones cotidianas, comunes y naturales, pero en un momento determinado aparece un hecho sorprendente e inexplicable desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza. ¿Y cuáles son las características del cuento fantástico? En primer lugar, se trata de un relato breve, que debe tener una trama o argumento que dé una secuencia lógica a la historia. Posee elementos y circunstancias extraordinarias. Los sucesos sobrenaturales les ocurren a los protagonistas, que por lo general poseen características reales, tal como Clarita cuando desaparecía, o Doña Clementina, cuando hacía que las cosas se achicaran y se agrandaran, e incluso las personas. Y por último, debe tener un ambiente en el cual lleve a cabo todas sus acciones, y puede combinar acciones reales e irreales. ¿Qué
¿Qué recursos literarios de los cuentos fantásticos utiliza nuestra autora Graciela Montes a la hora de narrar sus historias? En primer lugar, la ruptura de la causalidad, es decir, que se produce un acontecimiento para el cual no hay una explicación lógica. La onomatopeya es la representación mediante el lenguaje del sonido de alguna cosa o de algún animal. La hipérbole consiste en la exageración poética, cuyo sentido es remarcar el sentido explícito de una idea. La personificación ocurre cuando le damos a un objeto inanimado o animales ciertos rasgos exclusivos de la humanidad. ¿Y cómo está compuesta la estructura de un cuento fantástico? Bueno, por empezar, tiene un inicio, que es la parte que da comienzo al cuento fantástico. En este apartado se dan a conocer los personajes y sus principales características. También se describe el ambiente donde se desarrollan las acciones. En el inicio se presentan las situaciones que conducen la historia hacia el nudo o conflicto. A continuación tenemos el desarrollo. El desarrollo expone los conflictos o sucesos inesperados de la narración. En esta parte del cuento fantástico se produce un rompimiento de los hechos planteados en el inicio. Esta fase del relato es la más sustanciosa, esperada y atractiva, porque constituye lo más relevante de la historia. Por último, tenemos el final. En el cuento fantástico, el final se refiere al término o desenlace de la historia. En esta parte se resuelven los problemas o conflictos que se originaron en el desarrollo. Por lo general, la culminación se caracteriza por el triunfo del bien sobre el mal. Graciela Montes le da a su literatura un sello personal. Escribe para lectores de distintas edades. El interés de los niños, los docentes y la crítica por la literatura de Montes favoreció la publicación de sus obras en varias editoriales. Su poética se define por el trabajo con un lenguaje preciso y sencillo, económico y profundo. Como en Tengo un monstruo en el bolsillo, cada palabra significa más, adquiere múltiples sentidos, cobra el valor necesario para abrir las puertas a un mundo de ficción de dimensiones ilimitadas. En la literatura de Graciela Montes, nada es por azar y todo es genuino. Bueno, hasta aquí hemos llegado y les agradecemos mucho por habernos acompañado en este recorrido. Les dejamos para reflexionar una frase de Graciela Montes. El trabajo de la educación es ensanchar esa frontera. A pesar de los lazos que muchas veces tiene con el poder y de su función domesticadora, la educación está centrada en esa zona privilegiada del individuo, de su construcción personal. En este sentido, el maestro es una figura clave, porque la verdadera educación se da solo persona a persona. Cuando el educador tiene enfrente a alguien que le importa como persona, que no es un apéndice de otra cosa. Eso le da una posibilidad única al que recibe esa relación personal. Ahora, si el maestro es un burócrata, que no es más que un engranaje de una máquina de poder, nada de lo que podamos decir aquí, ni la revista, el monitor, ni mis textos, ni que manden cantidades de libros en paquetes a todas las escuelas, sirve de nada. Este es el extracto de una entrevista a Graciela Montes y una frase muy interesante para que reflexionemos.